Bienvenidos a una edición más de Diálogos Sensoriales, en esta ocasión en la modalidad itinerante. Tenemos ahora una plática con alguien de Chile, es Karina Stae, y bueno, ella es chilena, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, tiene una maestría en producción de aceite de oliva por parte de la Universidad degli Studi di Perugia, en Italia, donde se especializó en calidad química y sensorial del aceite de oliva. Hizo doctorado en Ciencias de los Alimentos con énfasis en Ciencias Sensoriales y Estudios de Consumidor en la Universidad de Davis, California. Vean cómo Davis, California está en todos lados. Enfocando su investigación en entender el gusto y la preferencia por las verduras en la infancia. Imagínense eso. Actualmente se ha incorporado como académica en el Departamento de Agroindustria de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. A Karina le encanta la bicicleta y bueno, si fuera por ella, se transportaría solamente en bicicleta. Es amante de la naturaleza y de los cerros, donde disfruta con su familia los paseos y pues, acampar. Y Karina, bienvenida a Diálogos Sensoriales y muchas gracias por sumarte a este proyecto. Muchas gracias, Iván, muchas gracias por la presentación y me encantó escucharlo de la bicicleta porque si bien es cierto que la amo, hace tiempo que no la uso, así que me tengo que motivar, tengo que volver a esos tiempos. Exacto, no hay que perder esa No hay que pasión. perderlo, no. Oye, pues gracias por tu tiempo y vaya, quisiera arrancar esta plática con que nos platicaras cómo empiezas con sensorial o qué te llevó a sensorial. Sí, yo creo que llegué a las ciencias sensoriales de una manera bien paulatina. Como tú contabas, yo estudié agronomía y cuando tuve que hacer mi memoria de título quise trabajar con un alimento que me apasiona mucho, que es el aceite de oliva, porque me encanta que mezcla varias cosas de las que más me gusta. Es un alimento que es rico y por otro lado es un alimento que tiene un potencial a la salud tremendo por todos sus componentes bioactivos. Entonces rápidamente me enamoré de este producto. En mi memoria de título cosechamos la fruta, lo procesamos, después lo analizamos químicamente. Pero fue cuando llegué a Italia, cuando hice mi magíster en producción de aceite de oliva, cuando entré más de lleno en la ciencia sensorial. Okay. Y esto es porque el aceite de oliva es un alimento que es único desde el punto de vista de regulaciones en cuanto a la calidad del aceite de oliva para poder definir su calidad comercial, que finalmente es el precio en el que se transa en el mercado. Esto se define en base a una serie de parámetros químicos, pero también en base a una evaluación sensorial por parte de un panel entrenado. Entonces ahí empecé a entrar más en esto y claro, paralelamente con el magíster empecé a hacer los cursos para ser evaluador, que podía registrarme en los registros italianos de evaluación sensorial, y vivir en Italia también me hizo relacionarme mucho más fuerte con todo el hedonismo del comer, porque los italianos son serios acerca de la comida, entonces Se lo toman en serio, ¿no? se lo toman en serio y hay que hacerlo así. Yo ahora también soy cada vez más serio al respecto a la comida. Bueno, y después, cuando hice mi doctorado, entré a trabajar de lleno en estudios de los consumidores, en estudios de preferencias y gustos. Así que así fue como llegué a esto y me encanté con este mundo de la ciencia sensorial. Wow. Y bueno, ahí en este proceso de aprendizaje decides irte a Davis. ¿Por qué a Davis? Si estás en Italia, donde hay esta fascinación por la experiencia sensorial hedónica, ¿por qué ir a Davis? Bueno, yo fui a estudiar a Italia y a Davis con un programa de becas que ¿Sí? impulsó el gobierno de Chile, que son becas Chile. Yo cuando terminé mi pregrado se abrió el primer concurso de becas Chile. Y esa vez cuando postulé a Italia, claro, estaba en este mundo del aceite de oliva y postulé al lugar donde encontré un magíster en aceite de oliva sin mucha racionalización mayor acerca de esto. Davis es una relación mucho más extensa porque en nuestra facultad de agronomía donde yo estudié, Davis es sumamente relevante. Hay un importante convenio entre Chile y California, es una universidad muy reconocida para nosotros, entonces era claramente un lugar que siempre lo tuve en mente. Claro. Nunca había ido antes de que llegué a estudiar, pero era un lugar que claramente lo conocía y que a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado ir y que tuve la fortuna de poder hacerlo.
¿Y por qué trabajar con niños? O sea, Sí. son diferentes etapas, ¿no? Llegas a Italia, vas a Davis y luego niños. ¿Por qué niños? Sí, no, ese es un cambio grande. Lo que pasa es que el programa de Food Science en Davis es súper bonito, el programa de doctorado, porque a diferencia de otros programas doctorales, uno no entra con profesor ni con laboratorio asignado. Hay muchos otros programas en los cuales uno hace ese trámite anterior o durante la postulación. Aquí no, uno postula, queda aceptado y el primer año uno hace rotaciones por distintos laboratorios. Obviamente yo, dentro de los laboratorios que pasé, fue por el centro de aceite de oliva, porque era, como, era el mundo que yo llevaba desarrollando además del tema sensorial. Pero yo era mamá también. Tenía un niño de 6 meses cuando partí mi doctorado Wow. y mi segundo hijo de 6 meses cuando terminé mi doctorado. Entonces, la maternidad y el doctorado fueron de manera muy unidas en mi vida y fue muy bonito porque cuando hice 3 pasantías y la última la hice en el laboratorio del profesor Jean-Xavier Guinart, que él trabaja entendiendo el gusto y las preferencias de los consumidores como forma de poder potenciar una alimentación más saludable desde una perspectiva sensorial, que rompe un poquito el paradigma que siempre hemos trabajado solamente desde un punto de vista cognitivo, ¿no es cierto? Información, disponibilidad y todas estas cosas. Y esto se puede complementar de una manera muy importante si incluimos la información sensorial y cómo los consumidores se relacionan con los alimentos. Y cuando llegué ahí, él me dijo que podía desarrollar el tema que yo quería o meterme en algún tema que él estaba trabajando. Y me puse a leer el desarrollo del gusto y las preferencias teniendo un niño de 6 años y empecé a rayar con el tema. Como a mi hijo lo tenía probando vasitos de distintas cosas y no, o sea, mi vida realmente, claro, tuvo como mucho más sentido también, porque yo estaba haciendo algo que era sumamente demandante en términos de tiempo y la maternidad también lo es. Y tenía un punto de unión de estos dos temas que para mí fue muy bonito que pudieran confluir así. Bonito, retador y complicado, ¿no? O sea, wow, o sea, es que, bueno, no tengo ni la menor idea de esa etapa de maternidad, pero estar haciendo un proyecto, wow, ¿no? Y 2 veces, ¿no? ¿Qué tan Sí, difícil fue? el ser madre y hacer un doctorado es difícil, o sea, claramente es sumamente difícil. Y, y yo llegué con un inglés malo, honestamente, bien malo. Entonces, aprendí inglés ya siendo adulto. Entonces, con poca confianza en mi inglés y claro, siendo madre, eh, era bien difícil. O sea, no es una realidad de los estudiantes de doctorado. Los estudiantes de doctorado en general son personas solteras y, y no era mi caso, yo no solamente estaba casada, sino que también tenía hijos. Y... Pero por otro lado, es una experiencia súper bonita porque finalmente es un momento de la vida en donde, sin lugar a dudas, hay mucha demanda en términos Claro. de desafío intelectual y de tiempo, pero por otro lado también es un tiempo súper estresante porque, porque uno se está constantemente viendo si estoy bien, estoy mal, esto es mucho, pero yo tenía siempre una vía de escape y un cable a tierra cuando, o sea, salía del laboratorio y, ay, como que el mundo se iba a acabar y me iba en bicicleta a mi casa y llegaba a mi casa y era otro mundo, yo tenía una guagua, entonces tenía un niño y claro, y eso es lindo de poder desconectarse y eso estoy contenta de que haya sido así, así que me traje un doctorado y 2 souvenirs también de Estados Unidos. Sí. Muy bueno. Oye, y esa decisión de irte fuera de, bueno, lo hiciste 2 veces, ¿no? O sea, en realidad quizá la segunda no fue tan complicada, no lo sé. Pero ¿qué tan fácil fue tomar esa decisión de, ok, estoy aquí, tranquila, en mi país, en mi entorno, y me voy a ir primero a un lugar donde pues hablan un idioma cercano al español, pero diferente. Y después Estados Unidos, donde dices que te costó un poquito de trabajo. ¿Qué tan Sí. fácil fue tomar esa decisión? Sí, bueno, yo soy de esas personas que normalmente tomo las oportunidades y después cuando estoy ahí me doy cuenta, chuta, que ahora hay que hacerlo, ¿no es cierto? Pero claro, creo que la primera vez fue claro, esta oportunidad, lo postulé sin darme cuenta realmente de las implicancias, siendo que era obviamente mucho trabajo el proceso de postulación, no era una cosa así, pero aún así no sabía las implicancias y que realmente eran
pero fue maravilloso. O sea, la verdad es que Italia fue una experiencia hermosa. Como tú dices, el idioma es súper amigable y la cultura es súper amigable. O sea, fue una experiencia perfecta en todo sentido, excepto de que yo estaba comprometida ya con mi marido, vivíamos juntos, y cuando me salió, llevábamos como 6 meses viviendo juntos, y cuando me salió la beca, claro, yo dije, no, no me voy, o sea, ¿cómo me voy a ir? Pero todos en mi familia, en mi entorno, ya me estaban despidiendo, o sea, como Claro. no era posible que yo no me iba a ir, era una oportunidad tan única que ya me estaban subiendo al avión. Y valió la pena ese esfuerzo, el esfuerzo realmente fue esto, como de estar separado tanto tiempo con mi pareja en ese momento, pero él también viajó y todo eso, pero, pero sí, la verdad es que valió la pena en términos profesionales y en términos personales. Y la experiencia de Estados Unidos fue más ruda para mí, la verdad, porque yo antes del italiano no hablaba ningún otro idioma más que el español, entonces aprendí el italiano más o menos champurreado y llegué allá y no tuve contacto con latinos, entonces empecé rápidamente a soñar en italiano. Bueno, es muy similar, pero entré muy rápidamente en el idioma, inmersa 100% sin otras personas. Y en Estados Unidos, claro, ahí fui a California, donde hay harto latino, y me costó mucho el idioma inicialmente. Como que yo llegué súper empoderada, yo ya viví esto, lo voy a aprender súper rápido, ya me pasó. Y cuando me vi ahí dije, chuta, no, esto es serio. Así que, que empecé a trabajar y a estudiar y me demoré 2 años en postular y entrar a la universidad. Mi marido entró a estudiar antes que yo en Estados Unidos. Okay. Entonces, en esos 2 años yo me preparé porque hay que dar las pruebas, el GRE, el TOEFL y todas esas cosas. Y Todo pero retador, ¿eh? O sea, sí, sí te gusta el estrés, vaya. ¿Qué tan fácil fue? Bueno, porque ¿llevabas algo de sensorial de Chile o no? O sea, esa información que traes de Chile, ¿qué tan diferente fue en Italia y en Estados Unidos? Yo sé que se fueron sí, complementando, pero ¿qué tanta sí. distancia hay? En Chile llevaba muy poco. La verdad es que solamente esa relación que sabía del aceite de oliva, había visto algunas cosas, había participado en algunas cosas, pero muy poco. Y en Italia entré más en el tema de análisis descriptivo, paneles entrenados y todo este mundo que claro, que lo conocí ahí. Y en Estados Unidos entré fuertemente con los consumidores, o sea, los estudios de los consumidores, que es algo que no había hecho nunca antes. Entonces, claro, son cosas que se complementan súper fuerte. Y claro, que aprendí cada una en un área distinta. O sea, aprendí principalmente un tema en Italia y el otro tema en Estados Unidos. O sea, se fue Entonces no tengo mucha complementando. comparación, sí, con Ok. lo que había hecho antes, sí. Oye, ¿y cómo fue tu primera experiencia con niños? O sea, cuando llegas a aplicarles una encuesta o una entrevista, ¿cómo reaccionan? Tienes, yo sé que son varias preguntas, pero ahí para que nos vayas compartiendo. ¿Hay alguna edad que sea muy difícil o la más difícil? O no sé, alguna buena memoria o mala memoria que tengas que nos quieras compartir? Sí, bueno, yo cuando empecé a trabajar con niños, decidí por un tema práctico y por también lo que decía la literatura con respecto al uso de las distintas escalas, trabajar con niños desde 5 años. Era la edad más pequeña que era posible. Bueno, claramente a los 5 años no saben leer, o muy pocos saben leer, entonces necesitan mucha ayuda. Entonces necesitábamos muchas personas que estuvieran asistiéndolos. Es mucho más simple si trabajamos con personas que ya saben leer, sin lugar a dudas. Entonces trabajamos desde los 5 años a los 12. Cuando tenía el grupo más pequeño, teníamos que estar siempre una persona al lado para ayudarlos a leer las preguntas. Pero la verdad es que los niños se portaban mucho mejor de lo que uno esperaba. De hecho, yo hice estudios en Chile, en China y en California. Entonces fue un estudio con un componente cultural importante para analizar cómo la cultura también afectaba el desarrollo del gusto y las preferencias de las verduras. Y en todos lados las mamás se impresionaban de que de repente pensaban, chuta, no sé, porque a mi niño no gusta tanto las verduras, entonces va a entrar a participar y quizás no prueba. La verdad es que casi todos los niños probaban. Quizás probaban apenas, uno veía que ni veía lo que mascó, pero probó muy poquito en los más mañosos, pero en general probaban y en general querían participar y se engrupían con este cuento que éramos investigadores y que íbamos a probar cosas. Y la verdad es que me fue bien.
me fue bien en términos de utilizar ese grupo que es más difícil, no tuve mayores problemas. Ok. Sí, porque tenemos esa idea la atención de los niños es 20 segundos y ya. O Bueno, sea, es cierto, máximo. eso es cierto que los tiempos de atención son cortos y por eso, claro, las evaluaciones tienen que ser en tiempos muy reducidos. Claro, eso va todo dentro del diseño, sin lugar a dudas, Claro. sin lugar a dudas. Y eso lo tenemos que considerar. Pero si tomamos todas esas precauciones, claro, de que los tiempos de atención son más cortos, de, de que algunos necesitan más apoyo, la verdad es que nos funcionó bien. Ahora estoy haciendo en Chile unos estudios también con niños y tomé niños más grandes, niños de 9 10 años, sí. Es más fácil, claramente, pero también algunos son más desordenados, entonces tienen un desafío distinto. Sí, así de no siguen instrucciones o se distraen y ya le copia al compañero, etcétera. Sí, claro. Bueno, y es que además con verduras, o sea, cuando es esta lucha que tienen los papás, ¿no? De tienes que comer verduras, ¿no? No sé, o esta teoría que dicen de que los niños que han consumido fórmula láctea tenderían más a consumir pescado por estas notas a pescado que tienen las fórmulas. No sé, hay muchas cosas, teorías que se han estado investigando. ¿Hay alguna investigación que te haya causado como un shock o algo divertido? Como en términos de que me haya impresionado de lo que yo Sí. he hecho o de lo que yo he No, leído. de los dos, ¿por qué no? ¿Alguna? Sí, la verdad es que a mí me enamoré de un autor que me encantaría conocer, pero ya se jubiló, entonces quizá cada vez mis posibilidades se están restringiendo más, pero que es Paul Rosin, que es un investigador de la Universidad de Pensilvania, y él trabaja fuertemente en el tema de entender la relación de los seres humanos con los alimentos, él que desarrolló la teoría del omnívoro. eh, y claro, él tiene un estudio súper bonito en México, a propósito que tú eres Mira. mexicano, donde trata de entender la relación con el ají. Entonces, si las personas realmente que consumen ají perciben menos el ají o realmente le gusta. Y es un paper tan bonito porque finalmente llega a él, bueno, solamente personas de su nivel pueden llegar a hacer ese tipo de, de hipótesis en un artículo científico, pero llega finalmente a la idea de que esto parece ser que el gusto por el ají es un masoquismo benigno. Es como lo mismo que hacemos los seres humanos cuando nos gusta llorar, ir a unas películas para llorar, o no Sí. sé, o saltar en paracaídas, cosas que uno cree, como que siente que algo va a pasar terrible, incluso uno podría morir, pero no muere, y eso genera un cierto placer. No, él Sí. me encantó. Cuando empecé a leer eso dije, no, esto es maravilloso. Sí, Sí. el consumidor sufre, le gusta, le encanta sufrir. Y sí hay algo así, fíjate, tenemos como una clasificación del chile o el ají, como el que te lastima, o sea, un picor que te hace daño, que te duele la lengua, y uno que te gusta, ¿no? Que estás soltando lágrima, pero sabe bien. Entonces es un placer. O sea, entonces están como esas dos opciones y de que nos encanta sufrir, a quienes nos gusta consumir ají, por supuesto, eso definitivo. Mira, ya hasta se me antojaba unos tacos con salsa, pero bueno, esa es otra historia. Oye, bueno, cuando terminas tu estadía en Davis y es hora de regresar, ¿qué tan fácil fue adaptarse con esta cuestión que traes de retos, de acelerar y regresar a tu país natal para aplicar sensorial? ¿Qué tan fácil fue? ¿No fue fácil? Sí, bueno, yo quería un poquito ir bajando un poco las revoluciones porque la vida en el doctorado fue súper intensa y, y por temas personales me tuve que volver, porque mi marido se tuvo que volver por el trabajo antes que yo terminara y ya teníamos dos niños, entonces yo negocié con mi profesor poder volverme antes de terminar. Entonces terminé de tomar los datos, de analizar todos los datos y me volví a Chile, donde terminé de escribir.
y terminé de hacer ese último proceso desde Chile. Lo que tiene un desafío gigante, porque uno está en un lugar solo. Antes uno está, bueno, yo en Davis está los que conocen Davis, es un edificio hermoso de ciencias sensoriales, donde hay expertos y gente que le interesa el tema y en el pasillo uno puede hablar al respecto. Llegué a mi casa a estar sola frente al computador, si tenía una duda era yo y el computador. Claro, eso sí fue desafiante, pero en términos laborales llegué en un momento en que justo se necesitaba apoyo en la universidad y entré como reemplazante inmediatamente, siendo que no era lo que yo quería porque quería terminar el doctorado, tomármelo con calma, y volví y entré a trabajar y a terminar el doctorado. Entonces era como, no, esta cosa no puede parar, tiene que ser intensa siempre. Y claro, y después de que terminé el doctorado, seguí con el trabajo y ahora entré oficialmente a la universidad a través de un concurso público. Bueno, vas a ser profesora de sensorial o de alguna materia complementaria. ¿Qué harás Sí, ahí? bueno, trabajo en distintos temas, sigo apoyando en temas de aceite de oliva, tenemos diplomados en aceite de oliva, trabajo en temas sensoriales y también me gusta el tema del desarrollo de nuevos productos. Obviamente me importa mucho la parte de entender que les gusta a los consumidores y no perder de foco que el desarrollo de nuevos productos necesita que finalmente los consumidores lo acepten. Entonces estamos, claro, tratando de desarrollar un área de desarrollo de productos más sustentables. Claro. Oye, y hacer un estudio con niños, resulta que sí les gusta, pero al final la mamá decide si comprarlo o no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lidiar con eso? Claro, bueno, en todos los estudios que yo he desarrollado incluyo siempre a la mamá. Y a veces me lo han criticado eso, ¿por qué no incluyo al papá? Y Sí. claro, también uno podría hacerlo de una manera más fácil, incluir a alguna persona que está a cargo del niño. Pero he incluido a la mamá porque en la cultura latina, por lo menos en Chile, los estudios muestran que la mamá es la principal persona, o sea, la persona que principalmente está a cargo de la compra de alimentos y que está a cargo de la preparación de los alimentos, lo cual se repite en varias culturas, la verdad, sobre todo latinas. Entonces, en ese sentido, la mamá cumple un rol sumamente relevante en las decisiones y en el desarrollo de hábitos alimenticios, sobre todo en la temprana infancia. Entonces, y en términos de investigación, uno siempre trata de disminuir el ruido, ¿cierto? Disminuir las variables que pueden ahí empezar a complicarme de saber si lo que estoy obteniendo es una respuesta de eso o de otra cosa. Entonces, el tener solamente mamás, el tener los hijos, me hace más fácil el tema del análisis. Y es súper interesante porque cuando hemos trabajado con madres en distintos países, hemos visto que las mamás siempre, bueno, de nuevo China, Estados Unidos y Chile, dicen que ellas, por ejemplo, no les dan alimentos a sus hijos que a ellas no les gustan. A ellas no, las cosas que no les gustan no se los dan. Y es lógico, o sea, voy a ir a comprar algo que no me gusta. Prepararlo, partirlo, lavarlo, cocinarlo y después comerlo si no me gusta, no tiene sentido. Pero por otro lado, tampoco les dan de comer muchas veces cosas que no les gusta a otro integrante de la familia. O sea, si no le gusta el papá o no le gusta el hermano, tampoco le vamos a dar al niño, porque también tengo todo este tema de que, pucha, me esforcé tanto y llegan todos a comer y la cuestión al final, claro, yo quiero que sea un momento agradable y que haya una retribución de todo el trabajo. Entonces es importante ir entendiendo esas cosas. Esas cosas al trabajar con las mamás uno va entendiendo información que es relevante para que finalmente la información que uno levanta puede generar cambios a través de políticas públicas o que puede generar realmente impacto en Claro, promover el consumo de verduras. claro. Wow. Bueno, debe ser. Es parecido aquí en México también. La mamá es quien al final decide o es el premio, ¿no? Ah, bueno, está bien, te lo compro si te portas bien. Pero, pero híjole, ahí hay toda varios caminos para atacar y darle al niño al final lo que quisiera él, ¿no? Está complicado. ¿Tú crees que algún día el niño podrá decidir 100%? ¿O los niños en general? Lo que tienen que comer, Sí. sí, es que yo creo que lo que pasa es que vivimos en un ambiente alimentario que es sumamente complejo. O sea, si pensamos, el ser humano en su historia evolutiva nos desarrollamos en la mayor parte de nuestra escala humana en un ambiente alimentario que era completamente distinto al actual, ¿no es cierto? Nosotros éramos omnívoros, había situaciones de escasez alimentaria, estamos predispuestos a buscar alimentos altos en energía.
y actual, y por eso nos gusta innatamente el dulce, ¿cierto? Claro. Y actualmente vivimos en un ambiente alimentario que es sumamente distinto, donde los alimentos altos en grasa, en azúcares, son los alimentos que son muy fácilmente disponibles y que en general son los más baratos. Entonces, yo creo que ahí hay que tener cuidado, porque hay también esta idea de repente que el cuerpo es sabio y que si el cuerpo lo quiere, ¿no es cierto? Y nos pide grasa y nos pide Sí. azúcar, hay que dárselo. Pero claro, pero es una visión que no es real, ¿no es cierto? Porque estamos condicionados a un ambiente en el que no nos encontramos. Y en el ambiente que nos encontramos actualmente, tenemos los niños tienen que ser cuidados de eso. Y tienen que ser cuidados a través de políticas públicas que impidan que esos alimentos estén al acceso de los niños en los colegios y que también estén al acceso a alimentos que sean nutricionalmente más densos Ujú. y que tengan menos calorías, sin lugar a dudas. Y yo creo que ahí el rol de la familia es importante también. Es más como de enseñar a comer que otra cosa, ¿no? Para que Y a no sea disfrutar la comida, porque así. finalmente yo creo firmemente que si queremos promover una alimentación saludable, lo que tenemos que lograr es que a las personas les guste comer sano. Sí. Nosotros comemos lo que nos gusta, entonces tenemos que aprender a que nos guste comer las cosas sanas. Y cuando eso sucede hay un cambio de paradigma total. Entonces, si la familia, claro, es fundamental que la mamá, el papá y los hermanos también disfruten comiendo la ensalada, que hay ensalada y que esto no sea un castigo. De otra manera, quizás a muy corto plazo logramos que en esa comida particular los niños coman, pero a largo plazo no generamos cambios de Claro, hábitos alimenticios. claro. Interesante. Oye, Karina, ahora llegamos a un punto de la entrevista donde te voy a hacer una serie de preguntas comparativas. Algo así como una 2 AFC, respuesta forzada, no se valen empates. Entonces, bueno, te voy a decir un par de cosas y tú me dirás cuál prefieres, cuál te gusta o con cuál te asocia más. Y empiezo con carbonada o cazuela. ¡Ah, chuta! Me encantan ambas. A ver, ay, me encantan como las sopitas. Ya voy a ir por la cazuela. Me Ok, encanta la cazuela. ok. ¿Prueba tétrada o triangular? Chuta, depende. Me Ya encanta tengo que que siempre elegir. es depende, o sea, es sensorial, ¿no? El sensorial es depende, pero no mucha gente le Ya gusta tengo eso. que elegir. Voy a ir por triangular, porque el triangular es muy utilizado. Uno puede comparar con otro estudio. Hay información disponible siempre. Exacto. ¿Playa o bosque? Ay, siempre me pones en dificultad. A mí me gustan ambas, pero voy a ir por el bosque. Ok. ¿Análisis descriptivo tradicional o métodos rápidos? Mm. Eh, Últimamente usé rápidos y me gustaron, pero si tengo que elegir uno, me iría por el tradicional. Es más completo y sí, me voy por el tradicional. Ok, Es más trabajoso, pero bueno, más tiempo. ¿Vino blanco o vino tinto? vino tinto. Eh, bueno, ¿pruebas analíticas o pruebas afectivas? Afectiva, sin lugar a duda. Yo ahí tengo mi corazón, es lo que nos gusta. Exacto. ¿Acampar en invierno o en verano? ¿Cómo? ¿Acampar en invierno o en verano? Ah, no, en verano, sin lugar a dudas. Sí, no a Eh, morirse de frío, ya no. sé. ¿Lomo o salmón? Mm, lomo. ¿Escala de 9 puntos o de 7 puntos? Ay, que depende, porque si yo trabajo con niños y con niños no uso de 9, pero sí voy a estar voy a ir por 7 porque, por los niños. Por los niños. ¿Y brócoli o lenteja? Lentejas. Ok. Muchas gracias por las respuestas. Eh, de manera general, ¿cómo ves el futuro de sensorial en la parte, puede ser de investigación con consumidor o en la parte de infantes? ¿Cómo ves que vaya a evolucionar hacia la ciencia sensorial? Sí, yo veo el futuro súper auspicioso. Creo que tradicionalmente ha sido un área que ha sido menos considerada de lo que debería ser.
Si uno piensa desde el punto de vista, por ejemplo, agrícola, que a mí ahora me llega más porque trabajo en una escuela de agronomía. Tradicionalmente el desarrollo de nuevas variedades ha sido principalmente desde un punto de vista de obtener variedades que tengan más rendimiento, que tengan mejor cosecha, más larga, o que sean resistentes a enfermedades o a plagas, dejando el lado sensorial muy a un lado. O cuando se toma, claro, a cargo del genetista, o, o claro, o quizás ya los más aventurados, los estudios más nuevos con un panel entrenado, pero sin lugar a dudas los consumidores no han formado parte tradicional de esto. Y es importante, obviamente es importante, si queremos realmente que estos alimentos sean apreciados por los consumidores, tenemos que entender lo que a ellos les gusta y lo que ellos realmente valoran en un alimento. Creo que es algo que se está entendiendo fuertemente y que creo que tiene un futuro sumamente donde va a empezar a recobrar su importancia. Y claro, y en la industria alimentaria lo mismo. En Estados Unidos las industrias alimentarias son tremendas, bueno, todos sabemos, son las transnacionales que son unos monstruos, ¿cierto? En países más chicos, como al menos el mío, eso no es tan así. Y en esas industrias alimentarias gigantes hay un experto en análisis sensorial. Muchos de mis compañeros del doctorado se fueron a trabajar en la industria, trabajan en grandes industrias. Y eso hace que también que el, que el desarrollo de la industria sea mucho más potente, pues obviamente, porque estamos considerando no solamente un factor técnico productivo, sino que estamos considerando lo que a la gente le gusta. Y yo creo que hacia allá va la cosa, sin lugar a dudas. En esta cuestión, por ejemplo, del metaverso, ¿tú crees que los estudios de mercado con niños, en este caso, puedan sustituir o puedan complementarse con esta cuestión virtual? Sensorialmente hablando, por supuesto, o sea, que puedas darle una experiencia al niño sin necesidad de que pruebe de manera virtual o no nos va a tocar. Que vamos a hacerlo virtualmente. Sí. No, yo soy una romántica, yo no puedo creer que el mundo va a ser así, o sea, no veo la gracia. Es como lo mismo cuando pensamos, por ejemplo, pero es claramente mi visión, por ejemplo, claro, queremos nutrirnos bien y quizás en vez de gastarnos tanto comiendo, preparando verduras y preparando alimentos, ¿por qué no nos tomamos unas pastillas, cierto? Exacto. Quizás resolvemos todo, está simple, pero no, porque finalmente los alimentos cumplen no solamente el rol de nutrirnos, cumplen el rol de hacernos disfrutar y también de hacernos compartir. Cumplen un rol sumamente importante socialmente. En todas las culturas cuando nos juntamos, comemos o tomamos algo, es inevitable. Y Sí. eso es muy lindo. Y creo que esa relación con los alimentos lo veo difícil que la rompamos así como, o que la reemplacemos por algo virtual, no lo veo tan fácil o a un plazo tan corto. Sí, sí, ojalá y no me toque, en realidad. No, o sea, a Eh, mí no me va a tocar, porque no voy a torcer el brazo al respecto. claro. Oye, bueno, por supuesto, en tu opinión, ¿cuáles serían, si las hay, esas metodologías de investigación con consumidor que alguien que esté empezando a trabajar debería de conocer? Tanto la parte de elaborar un cuestionario como el análisis, ¿no? El análisis estadístico que no hemos platicado tanto de eso, pero ¿cuáles serían esas herramientas para ti? Sí, a mí hay algunas herramientas que me gustan mucho, que se están utilizando todavía poco, que es, por ejemplo, la escala de justo a grado, que nosotros la traducimos así, pero es el Just About Right. Creo que es una escala que nos permite obtener información súper relevante, porque normalmente nosotros lo que preguntamos a los consumidores, ¿cierto?, es cuánto les gusta, utilizamos escala hedónica, como lo que hemos mencionado, normalmente 9 puntos, tenemos más posibilidades de diferenciarse, es una escala con más puntos. Y luego de eso, y podemos aplicar, claro, distintas dimensiones sensoriales, podemos preguntar cuánto les gusta la apariencia, el aroma, la textura, el sabor. Pero luego de eso, normalmente nosotros no sabemos, a los consumidores no les preguntamos intensidades porque no están calibrados claramente, ¿no es cierto? No tienen una escala de saber, oye, esto es una escala, esto es el 1 y este es el 5 de dulzor. Pero con esta escala de justo grado lo que podemos saber es si las personas creen que algún atributo específico está en una intensidad muy baja o muy alta, o está en el justo grado.
Y esa información genera una herramienta de posibilidades de cambio en la industria gigante. Entonces, por ejemplo, bueno, porque después de levantar esa información la podemos cruzar con el gusto a través de un análisis que es análisis de penalizaciones. Entonces, con el análisis de penalizaciones nosotros podemos saber si es la intensidad no estaba, o sea, si el atributo no estaba en la intensidad que el consumidor deseaba, cuánto esto afectó el gusto y cuántos puntos en la escala del gusto hizo que bajara porque no estaba la intensidad. Quizás no era lo suficientemente crujiente la galleta, y eso, al cruzar esta información con estos tipos de análisis, yo puedo saber que eso penalizó la valoración del gusto en un punto en la escala. Entonces, si yo puedo mejorar ese atributo en la elaboración de la galleta, puedo subir un punto. Entonces, es una información que es sumamente relevante y que la tenemos que empezar a utilizar más, creo yo. Y que a mí me gusta mucho utilizarla. Ok. Y pensando en la parte estadística, ¿qué requeriría yo? ¿Es fácil trabajar con estadística de estudios con consumidor? ¿Es la misma? ¿Hay algunas cosas no tan fáciles? ¿Qué nos Sí, comentas? sí, bueno, cuando tú también lo sabrás, cuando todos entramos al mundo del análisis sensorial, sabemos que la estadística es un compañero que tiene que convertirse en un amigo, ¿cierto? Si no, entramos en problemas. Y hay que tratar claro, de quererlo y conocerlo y para poder utilizarlo y para que nos pueda ayudar a realmente analizar esa información y saber qué información es relevante y qué información no lo es. Desde mi experiencia, yo creo que si uno pudiera recomendar, ¿tú quieres que le recomiende a personas más jóvenes que están ingresando? Porque esto es como una recomendación de vieja. No, Tengo no, que es, asumirlo. es compartir, no, no, no. Desde mi experiencia, bueno, desde mi experiencia, creo que si las personas jóvenes están iniciando en esto, poder aprender programación, creo que es sumamente relevante aprender programas como R. Creo que son herramientas súper potentes, porque por un lado es gratis, que es maravilloso, y por otro lado permite una flexibilidad súper grande en cuanto a los análisis que pueden hacer. Sí, sí, es buena opción. Híjole, mira cómo pasa el tiempo. Bueno, imagínate que estás entrando a un laboratorio y hay una máquina del tiempo. Y entras a esa máquina del tiempo y te vas justo antes de decidir que vas a trabajar en sensorial. ¿Qué le dirías a Karina del pasado? Que pusiera más atención o que no hiciera qué o algo que va a suceder por el cambio de su vida para tomar sensorial. ¿Qué le recomendarías a Karina del pasado? Ay, chuta, no sé, no. Me quieres hacer una situación culposa de algo de algo que no hice, que podría haber aprovechado más. Pucha, la verdad es que a mí lo que me faltó, pero fue por una decisión personal, y que obviamente lo voy a extrañar, fue el haber ido a más congresos. O sea, durante mi doctorado la verdad es que, claro, tenía guagua, entonces mis posibilidades eran bien pocas para hacer eso, y creo que los congresos son súper importantes porque y bueno, presenté en congresos póster, pero claro, el segundo en el póster era el que lo presentaba, normalmente como que de esa forma lo íbamos resolviendo. Pero el ir al congreso creo que es algo que enriquece mucho porque uno va a presentar un trabajo que está en un estado inicial, van otros investigadores que te pueden ir comentando, pueden ir ayudando a ver hacia dónde podías ir o ver algunas cosas que quizás las tomaste de una manera que podrías mejorar. Y también te permite generar redes de contacto que son importantes en la investigación en la academia. Entonces, claro, es difícil decir si por atrás lo podría hacer porque en mi situación era realmente muy difícil hacerlo, pero si alguien lo puede hacer, creo que es una experiencia que es relevante en la formación. Ok, esa sería una recomendación entonces para alguien que quiera hacer una especialidad. Pensando claro, que me faltó, sí, haber ido más a estas actividades, que también son actividades de dispersión, no solamente, claro, pero también hacen bien cuando no está metido tanto en una cosa. Viajar, conocer otros lugares lindos, ¿cierto? Ya vendrá.
Ya vendrá, tranquila. Seguramente, claro, no, seguro, seguro. Oye, bueno, ya nos mencionaste uno, pero ¿tienes algún libro, póster, publicación sensorial que te gustaría recomendar a quienes nos están escuchando? Ya sea alguien que apenas esté empezando o alguien que ya tenga mucho tiempo. Algo que dijeras, y esta es muy buena opción. ¿Algún paper que me encante? Sí, Sí, o bueno, libro, ¿eh? creo, o libro. Ah, bueno, si es alguien que, si es alguien que, que claro, que es un poco menos ñoño que yo, que no va a leer paper, así como, que va a leer algo más general. El dilema del omnívoro, que es un libro que es un bestseller en Estados Unidos, que lo escribió un periodista que se dedica a escribir acerca de alimentos, bueno, ahora también acerca de otras experiencias, pero que es muy bueno y que, bueno, que se basa uno de los capítulos en este paper que hablé de Paul Rosin, que si quieren ir al profundo tienen que leer este paper porque es maravilloso, que habla acerca del estudio, empezó estudiando otros omnívoros como las ratas y entendiendo cuál era su relación con los alimentos y entendiendo que, claro, los seres humanos como omnívoros necesitamos comer una amplia cantidad de alimentos, ¿cierto? Muy variados para suplirnos nuestras necesidades, lo cual es sin lugar a dudas una ventaja desde el punto de vista evolutivo porque podemos poblar muchos lugares de la Tierra y así lo hacemos, Claro. pero también una desventaja porque al estar en la naturaleza, a mí me gusta mucho esto de entenderlo desde la evolución, eh, estamos en riesgo de que podemos comer algo que puede ser tóxico, ¿cierto? Entonces los omnívoros somos cautos, al igual que no solamente los humanos, antes de ponernos algo dentro de la boca. Y ahí entra el tema de la neofobia alimentaria. Y ahí está un tema que es Claro. maravilloso. No puedo contarles el final. No, entonces ya tenemos tarea, ¿no? Para quienes no hemos leído este bestseller. Oye, muchas gracias. ¿Algo más que quisieras comentar? Desafortunadamente el tiempo pasa, entonces, Sí. híjole, ya agradezco Sí, dijimos que no sea enormemente. muy largo, sí, porque si no, pues la gente se aburre. Sí. Exacto. Te agradezco enormemente el tiempo que nos has dado en estos momentos, en esta época. Pues sí, dar tiempo es algo muy preciado. Te agradezco enormemente. ¿Algo más que te gustaría agregar? No, feliz de la invitación, muchas gracias, siempre dispuesta a compartir las experiencias de uno, que ojalá que a alguien le sirvan. Muchas veces uno le sirven Seguro. experiencias de otro, así que cuando uno puede darlas, hay que hacerlo. Seguro. ¿Algún contacto, correo electrónico? Por si alguien dice, oye, sí, me latió el libro, ¿cómo era? O algo así, no sé. Una investigación en Sí, conjunto. sí, mi mail es Karina, el institucional me voy a equivocar, a ver. Si no le cambiamos ahí, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta. Karina.spy@uchile.cl. Ok, perfecto. Ahí lo vamos a colocar para cualquier cosa. Eso. Pues, Karina, híjole, pues gracias. Ha sido una plática bastante inspiradora, interesante. Entiendo que sensorial es retos, ¿no? Entonces es algo que debemos estar esperando siempre y pues muchísimas gracias por estar aquí. Y esperemos que en De algún momento lo nada, hagamos en vivo, ¿no? También. eso. Gracias a ti. Y bueno, gracias a ustedes por vernos, o si están en YouTube, o escucharnos, si están en algún podcast como Spotify. Si les gustó, denle like y compartan. Si no, no digan nada. Nos vemos hasta la siguiente emisión en Diálogos Sensoriales. Hasta luego. Chao.